¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy la conversación con los diputados Miguel Ángel Calixto y Mario Desbordes. El tema, la ley corta antiterrorista que fue aprobado, que está avanzando, mejor dicho, en el Senado y que tiene que ser también vista por la Cámara de Diputados. Vamos a revisar los antecedentes en la siguiente nota. Por 32 votos a favor, 5 abstenciones y 6 rechazos, fue aprobada por el Senado la ley corta antiterrorista. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, la ley corta es el primer paso para una serie de otras iniciativas que el gobierno tiene previstas en ese mismo sentido. El gobierno señaló que la aprobación representa la posibilidad de contar con instrumentos que se necesitan urgentemente para el combate contra la acción terrorista. En ese sentido, luego de la aprobación, las autoridades señalaron que se continuará e incentivará la discusión y el debate de otras materias que no están comprendidas en este proyecto de ley y que se relacionan con aspectos de fondo de la ley antiterrorista para poder despacharlo durante este año. Sobre los artículos aprobados, las modificaciones al proyecto original y los próximos pasos que dará esta ley corta antiterrorista, conversamos en Puntos de Vista. Revisábamos ahí entonces la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela con los antecedentes, con los últimos hechos, la tramitación de esta normativa. Para conversar acerca de la misma, establecemos el diálogo con el diputado Miguel Ángel Calixto. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Diputado, un proyecto que, claro, está avanzando en el Senado, pero que en algún minuto tiene que volver a la Cámara de Diputados y que establece cambios fundamentales respecto de lo que hoy existe en la legislación. Bueno, efectivamente estamos hablando de la modificación de una normativa, es una indicación sustitutiva que ha presentado el gobierno al Senado en su primer trámite. La modificación del 226 bis que busca particularmente tipificar el delito de terrorismo entregando garantías especiales de investigación. Y lo que hace esta indicación del gobierno hoy día es agregar dos mecanismos principalmente de investigación. Uno de ellos es la interceptación de llamadas telefónicas, así como también la posibilidad de que existan agentes encubiertos, como también personas que puedan entregar información, informantes, entregando principalmente mayores herramientas a las policías y también a los fiscales para la realización del proceso de investigación frente a un acto terrorista. Desde un primer momento el tema sobre todo de los agentes encubiertos ha sido uno de los más cuestionados. Desde su punto de vista, y como quedó redactada esta indicación, ¿o va a ser efectivo si es que este proyecto finalmente se hace carne? Mire, yo siento que acá hay que dar una conversación y un diálogo mucho más profundo. Nosotros hemos visto la situación que ha afectado al país frente a algunos hechos derechamente terroristas, donde hemos visto que se han instalado bombas, también se han atacado directamente a personas con envío de paquetes, por ejemplo lo que pasó el año pasado con el señor Landerreche y otras personalidades públicas, pero justamente los actos terroristas apuntan a hechos que causan miedo y temor y terror a cualquier persona, no solamente a una persona pública. Por lo tanto, estos hechos evidentemente son hechos que podemos calificar de terroristas. Por lo tanto, yo siento que lo que se está haciendo hoy día es una medida parche, en definitiva. Nosotros tenemos que ver el proyecto en su integridad. Nosotros tenemos una ley, la 18.334, que viene de la ley antiterrorista, que viene desde la dictadura y que evidentemente ha sufrido modificaciones en el tiempo. Y tiene dos, diríamos, grandes críticas, tanto de los que apoyan esta ley como aquellos que están en la oposición a esta ley. Los que apoyan esta ley o que creen que hay que aplicar mayores medidas para combatir el terrorismo, dicen que, mire, durante los años que ha estado vigente esta ley, solamente han habido 3 hechos que han sido procesados y que han tenido una consecución en los tribunales que ha determinado, por supuesto, una sanción. Por lo tanto, se ha ocupado 3 veces esta ley. Por otra parte, aquellos que son críticos de las medidas de leyes antiterroristas señalan, mire, acá hay una debilidad estructural porque evidentemente esta ley confunde y se ocupa para perseguir actos que tienen otro tipo de origen, más bien temas sociales, culturales, como es lo que pasa hoy día en el caso de la Araucanía. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de dar una discusión mucho más amplia, de abordar una ley integral
que no solamente hable de los agentes encubiertos, como usted señala, sino que también, y no solamente la interceptación de teléfonos, que hoy día también existe, en definitiva, esa herramienta existe hoy día, tanto por las policías de investigación, sino que tenemos que avanzar a aplicar más bien tecnología, aplicar herramientas tecnológicas como lo hacen las grandes potencias hoy día para poder combatir los actos de terrorismo. ¿Y es posible llegar a esos consensos o a esas modificaciones cuando se está legislando hoy con ciertas urgencias y cierta premura que han dado los hechos de la contingencia, los atentados ocurridos la semana anterior, hace un par de semanas atrás, hicieron que el gobierno apurara el tranco y que de una u otra forma apurara también al Congreso? ¿Es posible llegar a un buen entendimiento cuando se está legislando con esa premura, con esa presión? Mire, esta indicación sustitutiva está presentada desde el año pasado en el Senado por parte del gobierno y tomó urgencia particularmente a propósito de la contingencia, como bien señala. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un análisis profundo, un análisis que contemple todas las implicancias de estos casos que han sucedido en el último tiempo, pero no legislar en base a la contingencia, porque evidentemente lo que ha pasado hoy día en el Senado, que finalmente se aprueba una indicación para dar una señal a la población, pero que no es profunda. Es una indicación más bien, es un maquillaje a un problema que es mucho más complejo y que yo insisto, es fundamental aplicar nuevas tecnologías, nuevas herramientas que hoy día entrega la modernidad, mirar lo que está haciendo, por ejemplo, hoy día Estados Unidos en materia de seguridad, lo que está haciendo España en materia de seguridad, que no con interceptar teléfonos vamos a lograr llegar al asunto, sino que también se requiere aquí, con las redes sociales, con toda la información que se maneja en la web, poder saber con la inteligencia artificial, por ejemplo, saber previamente hechos de este tipo y que, por supuesto, generan pánico y terror en la población. Pero eso requiere de cierto tiempo. ¿Lo tenemos? ¿Como país tenemos ese tiempo para legislar? Yo siento que sí. Hoy día está en un primer trámite en el Senado. Iba a venir a la Cámara. Yo creo que nosotros podemos hacer indicaciones que mejoren este proyecto, un poco más reposado. Quizás no seguramente presionados por la contingencia ni por un hecho en particular, y por eso es tan importante el desafío que tenemos hoy día en la Comisión de Seguridad Ciudadana también de la Cámara de Diputados, donde tenemos que comenzar ya a resolver cómo poder abordar este proyecto de manera lo más integral posible. ¿Y qué pasa, cómo se conjuga eso cuando el gobierno públicamente hace llamados, emplazamientos a los parlamentarios, al Senado en su momento seguramente lo va a hacer también a la Cámara de Diputados y va a ejemplificar con actos justamente de esta misma contingencia? O ya quizá en ese tiempo no sean tan contingentes, pero los va a poner como ejemplo. ¿Es posible buscar estos consensos cuando hay esta determinada presión política? Ya no presión de los hechos, sino que políticamente que estén a ustedes apurando, sindicándolos como responsables de que la ley no exista. Mire, yo siento que el diálogo político hoy día, por lo menos en la Cámara de Diputados, se ha dado con el gobierno. Y nosotros pretendemos, y ya estamos haciendo un trabajo con el Ejecutivo para que una vez que este proyecto se discuta en la Cámara de Diputados, pueda tomar también algunos elementos más integrales. Y yo reitero, creo que lo que le falta al proyecto, en este caso, en esta indicación sustitutiva, porque hay que saber también, y la población que nos ve tiene que saber de que aquí la mano siempre la tiene el gobierno, el Ejecutivo, a través, por supuesto, del patrocinio a este tipo de proyectos. Sin embargo, nosotros creemos que podemos hacer un diálogo profundo para incorporar tecnología, para fortalecer las policías en los procesos investigativos que tengan que ver con actos calificados de terroristas. Yo siento que hoy día hay que dar también un análisis también a lo que se refiere a qué entendemos por terrorismo, porque hoy día la ley define varios elementos de qué se consideran terrorismo, pero también no están plenamente precisados con claridad, de manera que da para interpretación en su aplicación. Sí, para allá iba también porque el tema de la Araucanía es muy vinculado de una u otra forma a este proyecto de ley, pero cualquier modificación podría quizá enturbiar todas las gestiones que se están haciendo paralelamente con este tema de la consulta indígena, del plan Araucanía en términos globales. ¿Hay que separarlo de esta ley? ¿Hay que buscar alguna fórmula? Mire, ahí hay un límite muy delgado, porque efectivamente la mayor crítica de las organizaciones de derechos humanos en Chile y en el mundo es justamente que estas leyes antiterroristas son regímenes especiales para poder investigar
sin tanto control por parte de las policías, sino que con amplias libertades, y eso muchas veces se mete en campos que no son de hechos terroristas, sino que son hechos más bien de situaciones sociales o culturales provocadas por otros hechos. Entonces ahí por eso es muy importante delimitar qué entendemos por acto terrorista. Y la ley hoy día califica cerca de 12, con precisión, situaciones de terrorismo, pero aún así hoy día tenemos que precisar más para que esta legislación, esta aplicación de la ley de manera especial que tiene los actos de terroristas, con procesos de investigación especiales también, tenga un resguardo principal por el tema de los derechos humanos en lo que está pasando en la Araucanía o que se pueda generar en otro tipo de incidentes o hechos en el país. Perfecto, bueno, muchas gracias, diputado Miguel Ángel Calixto, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, y gracias por la invitación. Nosotros vamos a seguir en este tema, vamos a revisar ahora declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, sobre esta normativa. Muy reconocidos de la Sala del Senado, que por una muy amplia mayoría ha respaldado este proyecto con el objetivo de poder tener herramientas y medidas que puedan ser más eficaces para que nuestros fiscales y nuestras policías puedan combatir la acción terrorista. Reconocidos por la seriedad del debate con que se desarrolló en la sala y por el respaldo que ha obtenido este proyecto. Es el primer paso para efecto de poder avanzar en tener estos instrumentos que sí necesitamos y los necesitamos con urgencia en el combate contra la acción terrorista. Y al mismo tiempo vamos a continuar e incentivar la discusión y el debate de las otras materias que no están comprendidas en este proyecto de ley y que dicen relación con aspectos de fondo de la ley antiterrorista para poder, ojalá, también despacharlo durante este año. Revisábamos ahí las declaraciones del ministro Andrés Chadwick respecto de este tema. Seguimos con el diálogo, la conversación. El diputado Mario Desbordes nos acompaña en esta oportunidad. Diputado, le agradecemos el estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a usted por la conversación. Diputado, avanza esta normativa, una normativa muy importante que viene a llenar un vacío y que apunta directamente quizá a hechos de la contingencia que conocimos hace algunos días atrás. Avanza una parte pequeñita, que es y se le denominó ley corta porque lo que hace es solamente modificar el Código de Procedimiento Penal para incorporar aquellos tipos de investigaciones en donde se puede usar una serie de elementos intrusivos, elementos investigativos como los agentes encubiertos, ¿cierto? Las entregas vigiladas y otras cosas más, a la ley antiterrorista, que no está, lamentablemente, lo que es ridículo, porque sí está la ley 20.000, que es la ley de control de drogas, sí está, por ejemplo, la ley que condena la receptación, la compra de especies robadas, sí está la ley que condena el abigeato. Entonces hay varios cuerpos legales que tienen estas herramientas para el fiscal, para las policías, y la ley antiterrorista no las tiene, y eso me parece absolutamente inaceptable, increíble, no puede ser. ¿Por qué le digo que es una parte nomás? Porque hay dos proyectos que deben avanzar lo más luego posible también, que es la modificación integral a la ley antiterrorista, en donde se plantea una modificación al tipo penal para hacerlo más objetivo, que es algo que han reclamado los tribunales, y en segundo lugar se establecen una serie de elementos nuevos, el ciberterrorismo, el establecer que se entiende por sí solo como hecho terrorista un atentado a gran escala, el uso de elementos químicos para un atentado, eso que hoy día no está contemplado como tal, es contemplado de inmediato así. Y además, cortito, también hay que modificar, y está propuesto por el gobierno, el Sistema Nacional de Inteligencia, que es muy importante. Se han hecho críticas a la ANI, que yo creo bastante injustas. En la modernización del Sistema Nacional de Inteligencia también está en un proyecto de ley y todavía no ha sido ni siquiera aprobado no ha sido visto todavía por las comisiones en el Senado. Para ser más gráfico para la ciudadanía, este tema del terrorismo entonces no se ha podido abordar de buena forma desde el punto de vista de los tribunales, porque muchas de las normativas todavía no existen. No es porque hay un ámbito de aplicación muy amplio y los jueces tengan, digamos, un abanico muy grande para decidir si sí o no, o es un poquito de las dos. Es que se ha hecho esa afirmación bastante estas últimas semanas y yo no la comparto, porque en el primer caso Bombas
fueron absueltos todos porque el juzgado de garantía, el juez de garantía dejó fuera 70% de las pruebas. El abogado hizo su trabajo. El juez de garantía, excesivamente garantista, jugó a favor de los acusados, que fueron absueltos, ¿no es cierto? Dos de esos acusados, de estas personas que aquí quedaron como angelitos inocentes, fueron condenados en España por delito terrorista. Entonces, al parecer, esas personas sí tenían vínculos con el terrorismo, son terroristas, fueron condenados en España, dos, un hombre y una mujer, que están en Chile, dicho sea de paso. Entonces, el primer caso bomba, por la razón que usted quiera, hay gente que dice que se apuró el fiscal o no, no llegó a resultados positivos, sobre todo, en mi opinión, porque el juez de garantía juzgó a favor de los acusados y dejó fuera casi todas las pruebas. Pero en el caso Bombas 2 sí hay condenados. Y tenemos condenados en Chile por hechos terroristas ocurridos en los últimos 6, 7 años. El caso del subcentro de la escuela militar, el atentado a la escuela de gendarmería. O sea, hay varias personas que han cometido delitos terroristas en los últimos años que están condenadas por la justicia. Entonces, la ley ha servido, la justicia ha hecho su trabajo en muchas ocasiones, el Ministerio Público, y yo destaco la labor de quien hoy día es secretario del Senado, el ex fiscal Raúl Guzmán, y del fiscal Barros, han logrado resultados. Ahora, con estas herramientas adicionales, los resultados pueden ser mucho mejores, mucho más rápidos, se pueden lograr pruebas más contundentes que eviten que pase lo que sucedió en el caso Bombas 1, en donde buena parte de los medios de prueba queda afuera. O sea, se acota más el qué hacer para los jueces. Se entregan el cómo resolver. Sí, pero se le entregan herramientas a las policías y al fiscal que permiten lograr pruebas de mejor manera. Un agente encubierto que se introduce en la organización terrorista, una entrega vigilada, por ejemplo, de explosivos. Detectamos a través de la Deep Web, que en una investigación de inteligencia, que quieren comprar explosivos. En el caso del intento de asesinato, porque eso fue, de Rodrigo Ginspeter, usaron dinamita. Detectamos que quieren comprar dinamita, se contacta al terrorista. La policía, con agentes encubiertos, podría realizar, como se hace en la ley de drogas, una entrega vigilada de la supuesta dinamita para poder detener a estas personas. Eso no se puede hacer hoy día. Y si lo hace la policía, el juzgado de garantía va a anular esa investigación, como hizo el juez de garantía de San Antonio. Usted encuentra una persona en la maleta del auto con 2 armamentos robados, municiones, casi 5 millones de pesos en efectivo. ¿Y qué dice el juez de garantía? La prueba no fue tomada de manera legal y por lo tanto, señores, perdón que los hayan detenido, les pido disculpas, váyanse libres. Afortunadamente la Corte de Valparaíso acaba de anular esa resolución. Entonces, si no están las herramientas en la ley, lo que va a pasar es que no podemos obtener las pruebas y si las obtenemos por esa vía, van a ser anulados en un juicio. Entonces lo que se hace es dar mejores herramientas. Ahora, los detractores de esta normativa han cuestionado principalmente el uso que se le puede hacer para los casos que eventualmente pudieran ocurrir en la Araucanía o el tratamiento, más que en la Araucanía específico, a los pueblos originarios y al pueblo mapuche con este tipo de normativa. ¿Cómo lo ve usted? Los mismos que reclaman eso, que advierten eso, son los que por el otro lado reclaman que la policía no ha sido capaz de detener a los autores de los atentados. Los mismos que hacen que tienen ese prejuicio son los que dicen la inteligencia no funciona, pero no le quieren dar herramientas a la inteligencia. Ahora, si entrar a una casa o entrar a una iglesia evangélica, prenderle fuego con gente dentro, no es un acto terrorista, yo no sé qué es lo que es. Yo entiendo que para algunas personas eso no es terrorismo, eso es una reivindicación justa. Entiendo que dicen eso. Yo no logro comprender que una persona de bien, un parlamentario, una autoridad, un dirigente social, justifique semejantes cosas. Ni siquiera quiero ir al caso Luxinger Marcay. Vayamos a lo que pasó hace 2 semanas atrás en Cañete, en Tirúa específicamente en realidad. Un señor está en la noche con su señora en la casa, llegan 6 personas, le empiezan a prender fuego a la casa. Este señor sale con su arma debidamente inscrita, se enfrenta a 6 delincuentes que le empiezan a disparar con escopeta. No querían robar, no querían llevarse nada, solamente incendiar e incluso matar a esas 2 personas. Eso no es terrorismo para algunos de los dirigentes que están criticando la ley antiterrorista.
Bueno, que se hagan responsables de sus dichos, que se hagan responsables entonces de, probablemente sin quererlo, supongo, terminar avalando esta conducta. Ahora, finalmente, respecto a la actuación que ha tenido... Quiero hacerle presento un punto. Yo no acepto que se pretenda que es lucha social el quemar o atentar contra las personas. Y lo segundo que no acepto es que se pretenda que la mayoría del pueblo mapuche está de acuerdo con estos actos violentos, porque no lo está. El 99% del pueblo mapuche o más está por la paz, tiene reivindicaciones que son legítimas, absolutamente legítimas, y que no tienen nada que ver con la violencia que pretende la coordinadora Arauco Malleco y algunos otros grupúsculos de delincuentes. Ahora, claro, un punto que valía la pena acotar. Ahora, finalmente, respecto a la actuación, al rol que ha tomado el Ejecutivo en estas últimas 2 semanas a propósito de la contingencia, ejerciendo o colocando apurando las urgencias y haciendo llamados al Parlamento a legislar rápido, ¿eso es beneficioso o a la larga podría traer alguna complicación para el trámite de esta ley? Porque muchos dicen que esta ley hay que tomársela con calma y que no es bueno que el Ejecutivo presione sobre la base de hechos que han ocurrido y que al final podrían hacer que la ley no salga tan buena como se quiere. Mire, si tuvieran voluntad de discutir la ley, lo habrían hecho en este año y tanto, y que la ley está ingresada en el Congreso. Ya la propuesta de ley antiterrorista está del 2010 y no la han tramitado. Si un atentado a una comisaría de carabineros con 6, 7 carabineros lesionados graves no es suficiente para apurar el tranco, no sé, querrán que haya un atentado contra un parlamentario, ¿solo eso los preocupa? ¿Ahí es donde se van a poner nerviosos? O sea, perdóneme, yo fui carabinero y para mí el atentado es de la máxima gravedad. ¿Y sabe por qué? Porque el mensaje que están dando estos terroristas es: soy capaz de atentar contra quienes están encargados de cuidarlo a usted. Ni ellos son capaces de cuidarse de mí, ni ellos son capaces de garantizarle a sí mismos su seguridad. ¿Cómo le van a garantizar la seguridad a usted? Ese es el mensaje que están dando. Entonces, creo que el hecho es suficiente razón como para decirle a los parlamentarios: pónganse a trabajar en esto porque es urgente. Dejen de dilatar esto. Estamos tramitando el Día de la Brisca como Día Nacional. Estamos preocupados si el trompo va a ser finalmente considerado uno de los emblemas patrios. Y no somos capaces de legislar en estas cosas tan importantes. Yo la verdad es que de repente me da un poquito de pudor plantear que uno es parlamentario. Porque la verdad no logro entender que gente seria, gente responsable, además gente que ha tenido cargos de gobierno, tienen ese tipo de discurso. Yo les pido por favor que hagan lo que la ciudadanía nos está requiriendo a gritos. Pónganse de acuerdo, pónganse a trabajar en el Senado, saquen el proyecto de ley, los diputados haremos nuestra pega y de una vez por todas tengamos una ley acorde a lo que está pasando en Chile. Perfecto, diputado Mario Desbordes, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Un tema de actualidad, un tema de la contingencia y un tema que está en la agenda tanto del Senado como próximamente también de la Cámara de Diputados y que se espera pueda ser quizá ley antes, obviamente, de fin de año. Dejamos hasta aquí la presente edición, nos reencontramos en una próxima oportunidad.